Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de modelos de formación docentes, séptimo cuatrimestre de la licenciatura en pedagogía aquí dentro del mapa curricular de la Universidad CETEC. El día de hoy tenemos una clase bastante, pero bastante interesante, así es que te voy a compartir pantalla y nos vamos a ir con el tema del día de hoy, que está súper, pero súper ad hoc con algunas cosillas que por ahí están pasando en el mundo. Pues velo como un despertar, verlo como quitarse la venda pedagógica. Vamos a hablar de la esfera pública y democrática, un tema bastante, no complicado, un tema bastante complejo, si me gustaría entenderlo de esta manera. Vamos a hablar de uno de los filósofos de la Escuela de Frankfurt, eh, al cual nosotros conocemos como Jürgen Habermas. Vamos a hablar un poco de su vida y obra. Pues ya vámonos directo al tema porque te digo que es bastante amplio. Vamos a empezar partiendo pues de los significados, ¿no? De qué es una esfera para poder entender, porque mira, ah, normalmente, dame un segundo, normalmente es un tecnicismo, es una palabra que en el terreno pedagógico se utiliza bastante, que el nicho público, que la esfera pública, que dentro de las altas esferas. Si me explico, es un término que como pedagogos utilizamos bastante. ¿Qué podemos entender en una esfera? Diferentes conceptos y diferentes significados, partiendo de algo circular, ¿no? Es algo circular, algo que tiene un radio y como todos ya sabemos, cuando algo tiene un radio, tiene un espectro, ¿sí? Abarca cierto diámetro, cierto radio. De manera muy conceptual, en geometría es un sólido limitado y limitado por una esfera, es un círculo con cuerpo, ¿ok? Una superficie curva formada por los puntos que equidistan de otro interior llamado centro, ¿sí? Esto es lo que la Real Academia de la Lengua Española nos dice, ¿no? Esta superficie esférica la podemos, dame un segundito, te lo voy a poner aquí en términos más que podamos pues, no entender mejor, sino aprovechar de una mejor forma. Dame un segundito. Porque el tema del día de hoy precisamente es esfera pública democrática. ¿Cómo debemos de entender este tema? Dame un segundo, voy a borrar esto y te lo pongo. Ok. Vamos a poner un país, uno que nos vamos a inventar. Por ejemplo, puede ser este, ¿no? Dame un segundito. Está cargando. Ok, vamos a poner este país. Tenemos este país, un ejemplo, ¿no? Tenemos este país y tenemos una esfera, ¿ok? Este país que está dividido en diferentes estados tiene diferentes esferas, ¿sí? Cada estado tiene una variedad cultural, cada estado tiene una variedad, pues, de riqueza de usos, de costumbres, etcétera, etcétera, etcétera.
Y así nos podemos ir. Ok, aquí ya lo tenemos todo listo. Ahí están, esas esferas. Y obviamente, este país, en su conjunto, lo abarca una esfera. Así pasa con casi absolutamente todos los países del mundo, ¿no? Están rodeados por una esfera, pues, que contiene, esta esfera contiene usos, costumbres, valores, tradiciones. Partiendo de este aspecto que acabamos de ilustrar, debemos de entender que una esfera pública contiene absolutamente todos los datos que están libres, que están abiertos de fácil acceso a todo el ser humano que habite esta cantidad o esta extensión territorial. ¿Sale? Vamos a partir de ahí. Entonces, en ese sentido, una esfera cuando es pública tiene datos abiertos a toda la gente de manera general. ¿Ok? Cuando la esfera se convierte en pública y democrática, podemos entender que esta esfera que tiene datos abiertos a todas las personas también forma parte de una manera de organizarse o una forma de organizarse del Estado, en donde el pueblo adopta y adapta decisiones colectivas o no, mediante herramientas de participación directa o indirecta. Con esta apertura daremos inicio al tema para que tú veas más o menos de qué trata. Quédate con este ejemplo y vamos a ver un poco más de la vida del autor. Me voy a ir tantito y como te decía, te presento a tu lado derecho la diapositiva. Tenemos nada más y nada menos que al señor Jürgen Habermas. El señor Jürgen Habermas es miembro o uno de los miembros más eminentes, ¿sí? Hablando de una eminencia, es uno de los miembros más eminentes de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, uno de los exponentes de la teoría crítica desarrollada en el Instituto de Investigación Social. Ojo, la obra de Jürgen Habermas, un segundito, la obra de Jürgen Habermas es probablemente el esfuerzo más original y coherente de elaborar una filosofía a la altura del espíritu post-metafísico que caracteriza nuestro tiempo, es decir, cada vez más contemporánea, adecuada al contexto casi actual. Ahorita te voy a decir por qué. Entre sus aportaciones destacan la construcción de la teoría de la acción comunicativa, la ética del discurso y la teoría de la democracia deliberativa. Son una de sus principales aportaciones. Voy con otra diapositiva, que quiero que la tomes bastante en cuenta. Nacido en Düsseldorf, en Alemania, el 18 de junio de 1929, es un filósofo, sociólogo alemán, conocido por sus trabajos en filosofía, política, ética y teoría del derecho, así como en filosofía del lenguaje. Gracias a una actividad como regular, gracias a una actividad regular como profesor en universidades extranjeras, especialmente en Estados Unidos, así como por la traducción de sus trabajos más importantes a más de 40 idiomas, pues se han dado a conocer sus teorías,
estudiadas y discutidas en todo el mundo. ¿Cuál es su principal obra o cuál es la principal, su legado? Su legado principal: historia y crítica de la opinión pública. Como subtítulo, la transformación estructural de la vida pública. Vamos a, pues sí, como a desmenuzar un poquito este, este libro. Vamos a ver un poquito el resumen y ahorita vamos desarrollando. A ver, a mí como docente en esta clase de modelos de formación docente, ¿de qué me serviría hablar sobre la esfera pública democrática? O cómo me nutre mi praxis, cómo adapto estos conocimientos. Quiero que a partir de aquí pongas muchísima atención. En su libro Historia y Crítica de la Opinión Pública, Habermas analiza cómo de manera histórica la opinión pública ha evolucionado. ¿Cuál es su papel en la sociedad moderna? Destaca que la opinión pública es esencial. Ojo, ojo en este término, te lo pongo aquí para que lo subrayes. Destaca que la opinión pública es esencial. ¿Para qué? Para una democracia saludable. Repito y anota el término que nosotros vamos a entender a través de la mirada del autor de democracia es el siguiente: una forma de organización del Estado en la que el pueblo adopta decisiones colectivas mediante herramientas de participación directa o indirecta. Entonces, adoptar herramientas de participación directa o indirecta de manera saludable resulta esencial para la opinión pública. ¿Por qué? Facilita la participación ciudadana y la formación de decisiones colectivas. ¿Cómo se desarrolló la opinión pública de acuerdo a las investigaciones de Jürgen Habermas? Como primera instancia, y te voy a colocar aquí en color negrito, dame un segundito, listo. Como primera instancia hace un paréntesis o abre el paréntesis, dicho de una mejor forma, en la antigua Grecia con la diferenciación clara entre lo privado y lo público, eh, obviamente a través de las clases sociales. Y este es un dato, pues yo creo que más allá de que interesante, es un dato esencial para poder entender toda la obra. Una diferenciación clara entre lo privado y lo público. Posteriormente, ya sabemos cómo se desarrolla la historia, llegamos a la Edad Media, la distinción entre lo privado y lo público se desdibuja, porque ya vemos a través de la iglesia, pues cómo todo pasa a ser parte de una sola forma hegemónica que acepta o no o que valida o no los actos o las conductas, llegando a la etapa de la modernidad, donde surge el concepto de lo social con, pues sí, lo que conocemos en México desde los 70s, 80s como la socialité, que son estas prácticas que solo un cierto sector de la población tiene derecho, tiene acceso o la posibilidad económica de practicarlas o reproducirlas. Ejemplo, los cafés, los salones, en donde en la época moderna cierto estrato de la sociedad se reunía a platicar o conversar sobre situaciones, ¿no? Que obviamente pues son pertenecientes a la clase social en la que se desenvuelve. En la época moderna, los medios de comunicación masivos transforman la opinión pública. Ahorita vamos a ver esa parte, pero ha partido así, ¿no? Grecia, la Edad Media, la modernidad, y ahorita hablamos de lo actual, ¿no? ¿Qué hace Jürgen Habermas en Historia y Crítica
de la opinión pública, la transformación estructural de la vida pública, pues lo siguiente. Una crítica a la opinión pública, cómo es que esta ha ido desarrollándose, se ha ido evolucionando, ha estado supeditada a ciertos pensamientos, ideas, principios y valores, y señala que la opinión pública puede ser influenciada por intereses económicos. Casa de los famosos. O intereses políticos. La opinión pública puede estar influenciada por intereses económicos y políticos, lo que distorsiona la formación de opiniones. Critica la tendencia de la opinión pública a centrarse, un segundito, a centrarse en temas superficiales, desviándose de problemas estructurales y sistémicos. Importancia en la democracia. A pesar de las críticas, el autor sostiene que la opinión pública es fundamental para la democracia, ya que permite la participación ciudadana y el debate público, esenciales para la toma de decisiones colectivas y la rendición de cuentas de los líderes políticos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar este video con detenimiento. Vamos a concluir un poco sobre la opinión pública, esta esfera que se ha ido desarrollando, y te voy a dar la opinión de un servidor al respecto. Así es que me voy a ir tantito y revisamos. Entre hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Hola, Partimos de ahí bienvenido a un el nuevo episodio de pensamiento Entre social. Hilos. Hoy, como siempre, me acompaña Daniel Chamilo, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Francisco, ¿todo bien? ¿A quién tenemos hoy? ¿A qué pensador? Hoy día vamos a hablar de uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, un intelectual que sigue vivo y que no solo sigue vivo, sino que produciendo de manera... Dame un segundito, Ok, listo, gracias. monumental, que es Jürgen Habermas. ¿Sabes algo? Cuéntame un poco mejor, más que sabes de Habermas. ¿Cómo ha sido su vida? Habermas nació el año 1929 en Düsseldorf, en Alemania. Como les decía, está vivo, tiene 94 años. El año 2019, o sea, a los 90 años, acaba de publicar 2 volúmenes enormes sobre una versión como propia de la historia de la filosofía. En sus propias palabras, él es un filósofo que tenía una vida relativamente tranquila, ¿no? Creció en la Alemania muy jovencito durante la guerra, pero no alcanzó a sufrir, digamos, participar de la actividad militar propiamente tal, ¿no? El año 45 todavía tenía 14 o 15 años. Al día de hoy, 95 años, sigue vivo. Cuenta que fue reclutado en la juventud hitleriana de manera muy breve, ¿no? Como le pasaba a todos los niños en esa época, y su formación académica se produce cuando la oleada de los intelectuales alemanes que habían ido al exilio a Estados Unidos, los más famosos de ellos, los de la Escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, comienzan a volver a Alemania. Y Adorno es justamente uno de sus grandes mentores. Fue además un escritor bien prolífico, Adorno, ¿no? Conocimiento de interés, problemas de legitimación en el capitalismo tardío, teoría de la acción comunicativa, facticidad y validez, una nueva historia de la filosofía que acabas de mencionar. Y el libro que hoy revisaremos es Historia y crítica de la opinión pública, publicado en 1962. ¿Por qué publica ese año ese libro? ¿Por qué está investigando eso? Habermas viene de una tradición, está formado en filosofía, pero rápidamente se da cuenta que la filosofía convencional, académica, no le satisface del todo y decide combinarla con la sociología y con la historia fundamentalmente. Y en ese contexto, la pregunta que está a la base de su reflexión es cómo surge el tipo de comunicación política que es propia de las sociedades modernas. La hipótesis que está detrás, en el caso de Habermas, es que para que la democracia funcione, para que las democracias sean sólidas, se requiere de un tipo de comunicación, de conversación pública que tiene algunas características bien específicas, y Habermas se pregunta históricamente dónde surge, cómo surge, por qué surge ese tipo de comunicación. El término opinión pública tiene distintas traducciones, pero es un poco esta idea. La discusión, el debate de lo público
en público. Ok, vamos a cortar aquí. La opinión, la discusión y el debate de lo público en público. Y aquí depende, vamos a recordar a otros autores. Y aquí depende de qué es lo que esté en boca pública. Por ejemplo, lo que normalmente en este país, en México, se encuentra boca pública son algunas cosas muy marcadas y que pareciera que es cultura e ideología, idiosincrasia el mexicano, es política, fútbol, y desafortunadamente ahí tenemos que englobar a todos los deportes. Por ejemplo, ahorita que acaba de pasar los Juegos Olímpicos, estamos más preocupados por la Leagues Cup, porque si viene el Mundial, cositas así. Política, fútbol, religión, televisión y añadimos una quinta, redes sociales. Dame un segundito porque acá ya hicimos de las nuestras. Entonces te decía, bajo estos términos, pues es importante ver de qué vamos o de qué estamos llenando o construyendo la esfera o hacia dónde estamos orientando la esfera, ¿no? Porque no puede ser que la esfera pública democrática, como bien cita Habermas, o sea, no puede ser que obedezca, más allá de obedecer a intereses políticos o económicos, no puede ser que esta esfera sea tan superficial, ¿no? O que tenga una marcada, muy, muy, muy marcada superficialidad. Pero bueno, vamos con lo que sigue. Dame un segundito porque por aquí está tardando. Y es que en este sentido, cada sociedad construye su esfera de acuerdo, pues a lo que es capaz de, pues no de solventar, no de construir, sino de pues, capaz de que su sociedad construye su esfera, pero construye su esfera dependiendo de la capacidad de desarrollo social. ¿Sí me explico? En términos fuera del aspecto, fuera del aspecto romántico de la sociología, de la educación, si ustedes quieren. Es súper importante entender que el Estado, como agente regulador, pues obedece a ciertas funciones, ¿no? Entonces, vámonos con la visualización de aquí del video. Seguimos, me salió un poquitito, dame un segundo, nada más en lo que. Listo. Características bien específicas, y Habermas se pregunta históricamente dónde surge, cómo surge, por qué surge ese tipo de comunicación. El término opinión pública tiene distintas traducciones, pero es un poco esta idea. La discusión, el debate de lo público en público, frente a otros. Daniel, perdón, y antes de que surgiera esta idea de la opinión pública, ¿no existía una esfera pública, por ejemplo, en el siglo XVIII, que entiendo dónde está datada la creación de la opinión, el nacimiento de la opinión pública? Lo que Habermas plantea es que, por supuesto, debate público en algún sentido ha habido siempre. Los parlamentos no son una institución relativamente antigua, que se juntaban, ¿no?, cada determinados periodos de años para debatir determinadas cuestiones. Pero lo que Habermas muestra en este libro es que efectivamente, a contar de la segunda mitad del siglo XVIII, hay un tipo específico de noticias, de información, que es relevante para el comercio, para la circulación de bienes. Si yo tengo, ¿no?, un puestito, ¿no?, de una zapatería en un pueblo en Inglaterra o en Alemania o en Francia, que son los países de Europa donde él observa esta cuestión, dice, bueno, si esas materias primas con las que yo hago mis zapatos vienen del pueblo del frente, o de la ciudad del frente, o de las colonias que están a 4 o 5 mil kilómetros de distancia,
yo necesito anticipar, necesito saber qué es lo que está pasando. Y es en ese periodo en que se produce por primera vez, dice Habermas, la creación de una suerte de mercado de noticias, donde esta gente que tiene estos pequeños negocios, incluso también negocios más grandes, de importación y exportación, empiezan a tener esta necesidad por un producto, por un bien nuevo, que es escaso, las noticias. Y cuando eso empieza a crecer progresivamente, en la segunda mitad del 18 y de ahí en adelante, el espacio público que se crea es, por un lado, el espacio de la discusión de las noticias en público, pero las noticias me interesan a mí, como ciudadano privado, pero progresivamente también los temas de interés público, los temas de la política. Ok, partimos de esta idea. Hace muchos años, tal vez ustedes ya no se acuerden, pero hace muchos años en este país se vendía algo llamado periódico. Aún se vende, Dios, nada más por romantizar al medio de comunicación. Pero era muy dado que desde la época de los 30, los 40, cuando se repartía casi de mano en mano, casi de casa en casa, o en el puesto de periódico, se hacía ahí en una pequeña tertulia temprano en las mañanas o a las 6 de la tarde, en donde se comentaba, ¿no? Por los hombres que eran los que más tenían acceso a este tipo de información, por ahí en las cantinas, por ahí en los restaurantes, en los bares. Ah, estás leyendo el economista, el esto, el ovaciones, sí, fíjate que salió una, oye, ¿tú cómo ves? No, pues, y porque no teníamos esta parte de las redes sociales, ¿no? Era como más una comunicación entre dos, tres personas, un grupo de personas para comentar sobre noticias políticas, sobre el país, sobre los temas de interés, que en ese momento la realidad era otra, ¿no? Si llevamos al punto la tesis de Habermas, vamos a tener alguna clara diferencia, pero bueno, seguimos, quédate con esta parte. Política. Y es en la combinación de estos intereses privados, de estos intereses el darse cuenta, ¿no? De públicos, quién, cómo y que de ahora qué manera se discuten maneja en espacios la colectivos, y podemos información, el decir mundo, algo sobre etcétera. cuáles son esos espacios. Entonces, que esta nueva forma de comunicación política surge. Esto me trae hartas escenas o imágenes a la cabeza. Una de ellas es el vendedor de diarios, de periódicos, gritando extra, extra, o las noticias, digamos, compre el periódico. Pero por otro lado, la posibilidad del surgimiento de un control del poder. La idea de que de una necesidad económica necesito saber las noticias sobre mi actividad, sobre las actividades con las que me relaciono, surge un espacio donde se puede controlar de cierta manera a quien está en el poder, porque se generan espacios de discusión, como dices tú, en Lo que algunos espacios que conocemos me puedes como contar. estar Efectivamente, informado. ahí lo que comienza a suceder es que Habermas dice cuando estas noticias empiezan a circular, ¿sí? No se publicaban periódicos todavía como los imaginamos durante buena parte del siglo XX, ya no, donde uno pasaba y compraba un periódico en el kiosco o en alguna parte, sino que los periódicos tenían relativamente pocos ejemplares. El tiraje de los ejemplares de las noticias surge justamente de este periodo, la ampliación del número de copias, sino que esas copias llegaban a los locales donde se reunían esta gente a conversar al final de la jornada de trabajo. ¿Cuáles eran esos lugares? Los cafés y los bares. Entonces la esfera pública surge en estos espacios de conversación, que no son la casa de nadie, sino que son, ¿no? Ojo este dato, Y ahí se leen las noticias, no todos sabían leer, se comparte la información y se discute. Se crea, dice Habermas, una nueva forma de sociabilidad en que empezamos a conversar. Y la gracia de esa conversación, dice él, es que empezamos a intercambiar argumentos. No importa tanto que tú me digas o hagas una determinada afirmación porque tienes más dinero que yo, o porque eres más alto que yo, o porque el color de tu piel sea de uno u otro, sino que Habermas dice, empieza a imponerse la racionalidad de los propios argumentos que se intercambian en la conversación. Y ese aprendizaje, que es un aprendizaje colectivo, es la infraestructura sobre la que se construye, dice él, la sociedad democrática, donde, por muy cínico que seamos, por ejemplo, sobre cómo es el debate en el Parlamento, finalmente nosotros asumimos que ese debate tiene alguna importancia porque se están intercambiando argumentos que deben ser capaces de convencernos con evidencia o con razones. Entonces, la creación de ese espacio permite
controlar el poder, como dices tú, controlar las acciones del soberano. Ese es el paso ya hacia una publicidad, se más estrictamente política. Permite aprender a leer y a razonar en conjunto, ¿sí? Nos transforma en una comunidad. En un episodio más adelante vamos a hablar de un libro de Benedict Anderson sobre las comunidades imaginadas. Ya Anderson va a decir algo parecido. Nos empezamos a comprender como parte de la misma comunidad porque leemos las mismas noticias y por tanto nos empiezan a interesar las mismas cosas. Y desde ese punto de vista es la creación de un espacio nuevo, a partir del cual la democracia representativa de finales del XIX y del siglo XX es posible. Mientras me explicaba esto, estaba pensando en el paso histórico que hay por la fecha de datación del nacimiento de esta idea del espacio público, la opinión pública. Lo fuerte que fue, por ejemplo, la propaganda y el uso de la información para destruir figuras históricas. Estoy pensando precisamente en María Antonieta, destruida públicamente antes de haber sido juzgada, ¿no? Y finalmente decapitada. ¿Cómo tú crees que se genera esta relación, o cómo opera la relación entre la opinión pública y los cambios políticos que se generan en esos años en Europa? Bueno, la tesis de Habermas en ese libro es una tesis finalmente algo pesimista. El libro tiene una estructura más bien histórica, se puede leer como una historia del surgimiento de estas formas de discusión en el 18, su avance y aumento en el 19 y su progresivo declive en el siglo XX. Hay una edición nueva del libro con una reflexión final de Habermas un poco hace un par de años, tratando un poco de incluir el tema de las redes sociales y la comunicación digital. Pero la tesis del libro es un poco pesimista, porque Habermas dice, mientras la comunicación política fue relativamente restringida a estos grupos que se juntaban a conversar y a leer, por supuesto, eso tenía un problema, que era una discusión más bien elitista. Eran más bien hombres, eran más bien blancos, pertenecientes a una misma clase cuando, social. ricos, y más bien, o por menos burgueses, ¿no? Son hombres de propiedad en ese sentido, totalmente. Sin embargo, dice Habermas, está la idea de que la calidad de la discusión era más bien alta porque había el tiempo, ¿sí? Y el entrenamiento para que esa discusión tomase, ¿no? Se desplegase de buena manera. Con el surgimiento de la propaganda política, donde hay que llegar rápidamente a las masas, donde hay que simplificar los argumentos para que sean comprensibles, donde el tema de hoy y el tema de mañana y el de pasado mañana no se va comiendo, la urgencia se va comiendo la sustancia, la calidad de la reflexión. Habermas dice, la calidad de esta discusión público-política en democracia corre el severo riesgo de ir decayendo, porque el espacio público tan amplio, tan diverso, tan heterogéneo, no privilegia la calidad de la argumentación, sino que privilegia más bien el efecto, el golpe, los fuegos artificiales, ¿no? El breaking news de que algo acabamos de descubrir algo, incluso si la evidencia no es del todo convincente. Entonces la tesis es un poco ambivalente, porque por un lado dice esto está en el centro de la democracia, las democracias no pueden vivir sin ella, pero hay que tener cuidado, porque si es muy restrictiva, solo algunos pueden participar, pero cuando se amplía de manera algo desorganizada, y un poco lo que vemos hoy día en redes sociales, uno lo puede pensar en esos términos. Habermas no estaba pensando en estas ideas, pero cosas como las cámaras de eco, ¿sí? O la dificultad de reconocer si las noticias son verdaderas o falsas, son esta disminución en la calidad de la discusión pública, que a su juicio son un atentado contra la calidad de la democracia. Hablemos un poco sobre el espacio que ocupa la opinión pública dentro de la estructura social. ¿Cómo juega es un shifter, es una estructura, es un pilar? ¿Dónde se ubica la opinión pública? Habermas diría, este no es un lenguaje, pero para ponerlo en los términos que quienes nos ven y nos escuchan seguramente conocen, la opinión pública tiene un poco este rol del cuarto poder, ¿sí? No es el espacio de los intereses privados, no es el poder del dinero, no es el poder del ejecutivo, el poder del que tiene la soberanía y el capaz de imponer la ley, tampoco son tribunales de justicia en sentido estricto, pero tienen la capacidad
porque circula, porque se cuela en los intersticios de todos estos espacios, de lo judicial, de lo político y de lo económico, ¿sí? De hacer de control, de policía informal, ¿sí? De ir moviéndose y expresando distintas sensibilidades en distintos espacios. La esfera pública, dice Habermas, entonces no es una estructura como sólida, con bordes o límites claros, determinados, como podría ser, no sé, la soberanía territorial de un país, las fronteras empiezan aquí y terminan allá, sino que es un espacio social, ¿sí? En el que todos estamos en alguna medida inmersos, introducidos, donde también hay algunas cosas que no queremos que sean parte de la esfera pública, y desde ese punto de vista entonces la esfera pública reconoce, presupone y en algún sentido tiene que respetar alguna idea de esfera privada, Ojo, pero hace también respetar y tiene la gran alguna idea. capacidad de hacer de control o de ejercer control, ¿sí? Para quienes, o contra quienes, o sobre quienes ejercitan el poder. Es interesante cómo Habermas, quizá a través de sus escritos, da cuenta de cómo él entiende la democracia, como debería ser. Y por ejemplo, en contraposición a Carl Schmitt, no podría tener una visión absolutamente distinta. Schmitt mira este mundo como de amigos enemigos en la política, y Habermas dice, no, hey, conversemos, lo importante es la conversación. A ver, esa es como la gran fortaleza y también lo que se hace como la gran crítica a la teoría de Habermas. Nuevamente, para hacerle publicidad a los episodios anteriores, nos hicimos un episodio sobre Chantal Mouffe, que tiene una concepción de la política inspirada en Schmitt, que está construida sobre esta idea de adversario. Y por cierto, cuando uno mira la situación política internacional hoy día, o cuando ve la forma en que se debate muchas veces en el Parlamento, es medio inevitable ver la política desde ese punto de vista, ¿no? No estoy interesado en intercambiar argumentos, no estoy interesado en pensar o construir la mejor versión de lo que tú me estás tratando de decir, estoy tratando de, ¿no? de marcar puntos, de pegarte golpes y de sacar ventaja de aquello que tú dices o no dices para mis propios beneficios políticos. Desde ese punto de vista, efectivamente, la No visión me de la democracia de Habermas es dicho de entendida como otra una visión forma. más bien idealista, ¿no? Que tiende a enfatizar aquellos elementos de la democracia como nos gustaría que la democracia sea, como la democracia debe normativamente funcionar, y no como la democracia efectivamente es. Sin embargo, yo creo que esa es una crítica que, si bien tiene algo de cierto, también es algo injusta. Porque como decía hace un rato, si realmente nosotros pensáramos que los argumentos que entregamos en la esfera pública son completamente irrelevantes, ¿sí? No perderíamos la cantidad de tiempo que perdemos en Twitter tratando, o escuchando noticias, o leyendo los periódicos, o escuchando los debates presidenciales. Porque uno efectivamente en ese contexto evalúa cómo lo hicieron, si le pegaron, no hicieron un punto, no hicieron un punto, pero uno, dice Habermas, cuando está en esta discusión pública, inevitablemente no puede elegir no dejarse convencer por los argumentos que se expresan. Cuando uno asiente con la cabeza de manera no relativamente refleja, cuando alguien le está diciendo algo que a uno le hace sentido, Como yo ahora. como tú ahora, me alegro mucho, ¿no? En ese momento, lo que está primando, dice Habermas, es la racionalidad que es propia del lenguaje humano. Nuevamente, si uno cree que la política es únicamente esta relación adversarial, ¿no? Buena parte de lo que entendemos como actividad política se transforma en completamente redundante. ¿Por qué alguien escribiría una editorial? Porque uno tendría una reunión para tratar de hacer lobby con un político. Uno no va únicamente, quienes se dedican a eso, a decirle, mire, yo le voy a dar tal cosa o le voy a dar tal otro beneficio. Uno tratando de persuadir, de convencer. En ese convencimiento pueden primar distintas cosas. Uno puede ser más simpático, más pesado, buscar, ¿no?, figuras retóricas para convencer, pero en último término, dice Habermas, lo que hay es el dejarse no convencer por argumentos que nos parecen razonables, porque la evidencia lo dice, porque se adecúa a alguna idea de justicia, porque creemos o no en los derechos humanos. Entonces, la esfera de la racionalidad argumentativa, lo que él llama la racionalidad comunicativa, que es propia del lenguaje humano, tiene una relación súper estrecha, inmanente sería la manera más técnica de decirlo, con el funcionamiento de la democracia. Y ese, creo yo, como uno de los grandes aportes de este libro, que es un libro bien temprano en su trayectoria, pero que hace esta indicación,
de que no hay democracia sin discusión pública, porque la discusión pública no es únicamente la discusión de argumentos, el dejarse convencer por los mejores argumentos, pero no hay discusión pública sin ella. Bien, creo que estamos llegando al final de este episodio. Me gustaría hacer una cosa distinta. Siempre estamos recomendando el libro, esta vez es Historia y Crítica de la Opinión Pública, pero quizás podríamos recomendar otro libro de Habermas, si es que alguien ya leyó Historia y Crítica de la Opinión Pública o quiere adentrarse en su obra, pero desde otro ángulo. ¿Cuál otro libro tú crees que sería bueno para leer o revisar? La obra de Habermas es súper amplia y tiene tantos libros, no se llaman libros sistemáticos, en el sentido que son libros que están escritos como un gran tratado de principio a fin, y de esos tiene varios de cientos, que aportan, literalmente que de cientos, en algunos casos hasta de miles de páginas. Y también tiene libros de ensayo. Tiene el libro de ensayo sobre la crisis de la Unión Europea, tiene un libro de ensayo muy bonito sobre problemas de bioética y el problema de la clonación humana. Tiene muchísimo trabajo más reciente sobre la relación entre secularismo y religión. Habermas tiene la ventaja, para algunos también la desventaja, que ha entrado en prácticamente todos los temas que en algún momento a uno le pueden parecer interesantes. Quien tiene interés en teoría del derecho o en teoría jurídica, su libro Facticidad y Validez es su forma de repensar la teoría del derecho. A mí durante muchos años me interesaban el tema de las relaciones internacionales y la idea de cosmopolitismo. Tiene varios ensayos, un librito que se llama La Constelación Postnacional, donde habla de ese tipo de problemas, la necesidad de reformar las Naciones Unidas, por ejemplo, con mira a crear un orden internacional más justo. Así que hay distintos temas. Los títulos de los libros en general tienen estas palabras clave, ¿no? Están disponibles de manera súper amplia en las bibliotecas y en las librerías, pero diría casi para el tema que uno quiera, hay algún trabajo de Habermas. Si tuviera que recomendar uno, ya para tomarme en serio yo recomendaría uno que a lo mejor es relativamente de este periodo temprano, que se llama Ciencia y Técnica como Ideología, que es donde él por primera vez usa el concepto que se transforma en su concepto central, que es el concepto de acción comunicativa. Son unos ensayos donde él trata de decir que la racionalidad del lenguaje humano es una esfera irreducible, una esfera propia de ¿no? que se expresa en cómo nos comunicamos y que es central a lo que somos como especie humana. Buenísimo. Bien, ok, de lo que veníamos hablando al inicio de la diapositiva, y es cómo nos vamos, o sea, de qué estamos construyendo nuestra sociedad. Yo te voy a dejar el ejercicio de análisis y reflexión con estas pequeñas conclusiones. Quiero que revises aquí la siguiente diapositiva, y es: la esfera pública, este espacio que construimos todos al ser parte de una extensión territorial, en donde nos podemos reunir, intercambiar opiniones, discutir y deliberar sobre asuntos públicos que eventualmente van a formar una opinión pública, es responsabilidad de una figura, la del docente, la figura del pedagogo, en donde normalmente tiene mucha validez o ausencia de la misma en instituciones como la escuela, la iglesia, por las formas de administración pública, ¿sí? Esta escena puede ser recreada porque la docencia no es un manto que el pedagogo se pueda quitar. Es un manto que debe de portar. Está dentro de su ADN, ¿no? Es un requisito básico para mediar entre el Estado y la sociedad, una situación ideal, permite el control democrático de las actividades estatales, está configurada por espacios de espontaneidad social, libres de interferencias estatales, regulaciones del mercado y poderosos medios de comunicación. Estas interacciones se producen dentro de la esfera y generan flujos informativos que inevitablemente afectan a las políticas públicas, como lo que pasó en el caso de los libros. La esfera pública, libros de texto, que repito, del último año. La esfera pública se ha formado como públicos de resistencia a lo largo de la historia. Por ejemplo, muchas de las protestas durante épocas de crisis mundial
han utilizado la táctica de crear espacios públicos y políticos para oponerse a los antiguos centros de poder económico y político. ¿Dónde podemos observar eso? Ahí en la actualidad, ¿cuáles son los espacios que la gente tiene como públicos? Las redes sociales. Específicamente estos tres. Vamos a cerrar con esto la clase del día de hoy. Yo te invito a que te conectes para vernos y discutirlo en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más.